Siguiendo el estudio de las partes arábigas o de los cleros, vamos a ver que la visión helenística para ese tiempo es válida porque no relativizaban los conceptos, manejaban en una forma general y universal. Pero también es cierto que esa cosmovisión ha sido pues algo determinista, reglamentada y a veces un poco lapidaria. Además que los análisis que hacían solo tomaban pues en cuenta a los planetas en sus significaciones generales y en sus relaciones de luz y sombra, es decir, de la parte diurna o nocturna. Pero no consideraban lo que aún no lo tenían muy claro, con deficiencias en cuanto al enfoque, en cuanto a la visión, no muy cerca de la realidad. Era una astrología aún incipiente. Y ahora, si nosotros usamos esos conceptos simplistas para diferenciar las partes, como dicen ellos, diurnas y nocturnas, es complicar y confundir un poco su origen y su uso. Y esto nos va a llevar a separar las partes para un nacimiento nocturno y otro diurno, lo cual en la realidad no es así. Valens nos habla, por ejemplo, en su antología, en el tercer capítulo del segundo libro, me parece, y él dice lo siguiente: para aquel que desee dilucidar más exactamente la cuestión de la felicidad, retornaré al cleros de la fortuna, dice él, que es el lugar más necesario y soberano como el rey. Explicó en sus arcanos al comienzo del 13º libro, diciendo: para quienes nacen durante el día será necesario contar claramente desde el sol hacia la luna, y esa cantidad desde el horóscopo, prescribiendo así una igualdad en el lugar resultante. Observar qué astro se encuentra en relación con este para presenciar cuadrado o triángulo. Bueno, acá hace una referencia a la medición de un arco entre dos planetas y el resultado se suma a un tercer elemento. Y este resultado pues es la parte en la que a las claras es un movimiento pues cinético, es un arco de dirección. Cuando se habla de movimiento es algo cinético. Está dentro de la astrología predictiva, en donde todos los cuerpos planetarios del evento se mueven, y esto hay que considerarlo, pero se mueven en el mismo arco y no solo estos tres elementos, o dos y uno es fijo, que se usan en las fórmulas. Al moverse un planeta, holísticamente e integralmente se mueve todo el cosmos. No se mueven por separado y otros quedan estáticos. Por lo tanto, las fórmulas que se usan en las partes solo consideran dos planetas que se mueven y uno que es fijo. Ahora, si el Sol está sobre el horizonte diurno o bajo el horizonte nocturno, el movimiento del arco no va a variar y la significación de la casa tampoco. Y también de cada elemento que se mueve como promisor. Y este movimiento como promisor está en relación necesariamente a su determinación celeste y su determinación local. Bien, los horóscopos diurnos como también nocturnos no indican realmente una diferencia esencial, salvo en que estén sobre o bajo el horizonte la diferencia de horas de nacimiento, y esto va a estar en relación al ascendente, o al signo en que se encuentran, o la casa en la que está. Al aplicar el concepto antiguo de nocturno-diurno para usar una fórmula u otra en las partes, me parece que es muy superficial, porque la fórmula solo indica un arco direccional incompleto, ya que solo se usa a un planeta y no a todos, porque se mueve el cielo holísticamente. Y este arco direccional arrastra pues como una rueda a los demás planetas en el horóscopo o en el mapa astrológico.
Por otro lado, vamos a ver que la visión simplista del entorno cósmico, Valens hace, este astrólogo antiguo, Valens, Betius Valens, hace una referencia a la igualdad en cuanto al signo y a la casa, que obviamente no es concordante con la realidad astronómica. Y esto ya se evidenció científicamente con la teoría y la práctica de las casas topocéntricas del investigador Wayne Polish y Nelson Page. Volviendo a las fórmulas de las partes, la fórmula de la parte de la fortuna es el ascendente más la luna menos el sol. Esta fórmula, ¿qué significa? Que el sol se le hace mover cinéticamente al ascendente. Pero así esté el sol sobre el horizonte o bajo horizonte, se hace lo mismo, se hace rodar, y este movimiento es el que importa. Al moverse el sol y por ende la luna, que son promisores hacia el significador ascendente, pero este movimiento técnico, matemático, no interviene el significado general de que si está sobre el horizonte o bajo el horizonte. Igual se tiene que direccionar. Lo que va a diferenciar es sobre qué pistas direcciona, sobre qué casas astrológicas, ¿sí? Y el significado tiene que ser de acuerdo a las leyes de interpretación de las direcciones. Ahora, si la luna se desplaza al ascendente y el sol la sigue, es una dirección del promisor luna y no tiene que ver que si esté bajo o sobre el horizonte. Aquí la luna es una promisora y arrastra a los demás planetas, no solamente al sol, en este movimiento direccional. La parte de la fortuna y del espíritu, de acuerdo sea la parte nocturna o diurna. En realidad son solamente direcciones del sol y la luna al ascendente, en acuerdo a un arco direccional, sea que esté bajo o sobre el horizonte. Pero vamos a tomar algunos datos de Betius Valens que dice él: si la fortuna marcara la hora, es decir, se encontrara en el ascendente o estuviera en otros signos, casas signos favorables, haría el nativo brillante, notable y afortunado. Esto lo dice, me parece, en el libro 2, en el capítulo 18. Con el respeto que se merece Betius Valens, astrólogo antiguo, pero al no manejar los conceptos claros que hoy tenemos de la interpretación del hombre y el cosmos, vemos un enfoque superficial, casi recetario, ya que la parte en referencia que estamos estudiando es una dirección de un planeta al ascendente, y lo brillante y afortunado estaría pues en razón al estado cósmico, al estado terrestre del promisor, y no por el hecho de llamar parte de la fortuna es afortunado, sino que depende del estado cósmico, del punto planetario a estudiar. Otro enfoque lo tiene Paulus Alejandrinus, que también dice: ambas, la parte de la fortuna y la del espíritu, tendrían mucha influencia sobre la realización o frustración de las acciones, ya que uno va a indicar las cosas concernientes al cuerpo, habilidades manuales y creatividad física, mientras que el espíritu, o sea, el parte del espíritu, rige las cosas concernientes al alma e intelecto. Bueno, las relaciones y significados simbólicos que hace Paulus con las partes de la fortuna y el espíritu es un poquito confuso, ya que estas partes, según las fórmulas que la tradición, yo diría más el folclorismo astrológico, menciona, son solo direcciones del sol y la luna al ascendente. Y el sol o la luna como promisores no siempre significan lo espiritual o material, salvo que tengan una regencia sobre la casa primera o la casa novena, y que el arco de dirección esté dentro de los límites, pues, de la vida del nativo. Veremos otros planetas con estos enfoques de diurno y nocturno, y vamos a tomar en cuenta primero lo que la tradición folclórica astrológica dice de las partes de los hermanos y de los hijos, y que ahí involucran a Júpiter y Saturno con el ascendente. Veamos que la parte de los hermanos, dice la fórmula,
Es el ascendente más Júpiter menos Saturno, cuando es un nacimiento nocturno. Y el ascendente más Saturno menos Júpiter, cuando es un nacimiento diurno. Y la parte para los hijos menciona el ascendente más Saturno menos Júpiter cuando es de día y el ascendente más Júpiter menos Saturno cuando es de noche. Miren cómo son estas fórmulas poco superficiales, sin un sentido profundo de la relación hombre-cosmos. Yo diría de una visión cosmobiológica. Por ejemplo, cuando se atribuye a hermanos o a hijos la relación de estos planetas con el ascendente, es pura especulación y fantasía, ya que ni por la analogía ni por correspondencia de los significadores universales de los planetas nos aproxima a estos conceptos que se mencionan. Ahora, por otro lado, se dice de día o de noche el nacimiento. La diferencia lo hace el ascendente, la hora, que asciende por el este y que determina la distribución de todo el cortejo planetario en relación a la esfera local. El sentido de la parte de los hermanos, que es solo una dirección de Júpiter, el ascendente, seguido de Saturno, que lo tomamos de todos los planetas dirigidos. Según el arco generado por este avance de Júpiter al ascendente,